de esto. Muy buenas noches, estimadas, estimados participantes del Diplomado en Escritura Académica. Ya estamos iniciando la semana 3 a partir de hoy, 9 de julio, hasta el 17 de este mismo mes, ¿verdad? Entonces, dándoles la bienvenida, voy a proceder al desarrollo de la unidad 3. En realidad ya estamos en la semana 2 en cuanto al avance y es la semana 3 porque las primeras semanas se cuenta como diagnóstico. Entonces, vamos a desarrollar la misma. Pero antes, recordarles que el horario de entrega de trabajos de la semana 2, que termina mañana, se amplió hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche pueden entregar su mapa mental acerca de una parte del video, 5 minutos o 6 por ahí, no es más, y completando las palabras que ustedes tendrían que haber hecho con también el mismo video, la actuación, ¿verdad? Esa es la actividad 1. La actividad 2 tendrían que haber leído un breve texto, elogio a la crítica, elogio del señor Martínez, y no es más de 2 páginas, no es menos, es 1,25 páginas, se puede decir. Ustedes leen ese texto una y otra vez, o las veces que sean necesarias, y ustedes hacen su crítica personal, ¿no? Una introducción, un párrafito de introducción, un párrafo más largo de desarrollo y uno de conclusión. Breve, 10 líneas. Pueden pasarse 11, 12 líneas, pero mejor si no, ¿verdad? Mejor si mantienen esa medida, pero en ningún momento les va a afectar si se pasaron 1, 2, hasta 5 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienen que entregar hasta mañana a las 8 de la noche. Y hay una actividad también de esta semana 3 que todavía no me aclararon desde Dirección General desde Sucre. No me dijeron si esta actividad tiene que estar, sigue vigente, porque es hasta mañana también la entrega, hasta las 8 de la noche, o solamente se va a tomar en cuenta como actividad 2, porque les cuento que, o les repito que es la misma actividad, tanto la ejercicios de uso de conectores como la actividad 2 de la próxima semana son la misma. De todos modos, yo les recomiendo que entreguen esta actividad como un borrador. Yo voy a ponderar así como un borrador, no les va a afectar en la puntuación. Y la siguiente semana la van a entregar ya mejorada, ¿verdad? Entonces, tendrían 2 oportunidades con la misma actividad. Bien, vamos con la semana 3. El texto académico 2 para la semana 3 lleva por título Momentos y elementos principales de la escritura académica. Acá, según Tapia, Arancibia y Burdiles, en el año 2002, definieron a la escritura académica de la siguiente manera, ¿no? Como un proceso que implica múltiples procesos mentales superiores. Cuando escribimos de forma académica o académicamente, nosotros tenemos que definir un propósito. ¿Para qué queremos escribir? ¿Para defender una tesis? ¿Para defender una monografía? ¿Para exponer mi opinión al público? Hay que definir el propósito de por qué queremos escribir. No tiene que ser escribir por escribir, ¿no? Otro proceso mental es la activación de conocimientos sobre el tema y el tipo de texto. Si vamos a hablar de un tema, por decirles pedagogía didáctica, entonces nuestra mente va a recordar esos conceptos, esas ideas. Por lo tanto, estamos activando conocimientos sobre el tema que queremos redactar. Otro proceso mental, la planificación del escritor. Entonces, escribir no es decir, voy a escribir a ver lo que me nazca y a ver cómo sale. No, hay 3 pasos principales para redactar, que enseguida vamos a ver. Una tiene que ver justamente con la planificación o pre-redacción, la redacción misma y la revisión. Ya 3 pasos fundamentales. Y ese es otro, el organizar o planificar la escritura es otro proceso mental. El acceso a la información que tenemos en la mente y también en los medios, ¿no? Puede ser en internet o textos escritos, impresos. Otro proceso es la comprensión y la selección de contenidos que vienen de distintas fuentes. Revisión de libros, revisión de
la webgrafía, que es ahora, ¿no? Que está en boga, que es todo en internet, todo en línea. Y la fabricación de las ideas, es decir, uno tiene que decir cómo llego al público que he elegido, cómo le hago notar esta mi idea, ¿verdad? Entonces fabricamos ideas, cómo expresarlas. Y finalmente, editamos lo que hemos escrito, nuestro borrador se puede decir, ¿no? Revisamos lo que hemos escrito. Eso, todos estos procesos mentales superiores conlleva la escritura académica. Entonces, no es cualquier cosa a la que nos hemos metido, pero tampoco es cosa de otro mundo. Es una actividad importante, necesaria. Según Sánchez, el 2011, nos dice que no se debe ver a la gramática como un conjunto de reglas con sus prohibiciones, ¿no? Decimos, uy, gramática, sintaxis. No, eso no me gusta. Por lo menos la matemática y la física tienen reglas exactas y si uno sabe dónde está mal, dónde está bien. Pero en gramática a veces está bien, a veces está mal. Depende de dónde lo has dicho, de dónde está la coma. Entonces nos confunde, dice mucha gente, ¿verdad? Pero al contrario, la gramática debe ser más bien una posibilidad para enriquecer y perfeccionar nuestro texto escrito. No lo vean como una barrera, véanlo como una herramienta para poder mejorar nuestra expresión, nuestra comunicación escrita. Enfocados en la idea principal del escrito, según Casani en el año 1999 nos dice que cuando nos enfocamos en lo que queremos escribir, en nuestra idea principal, debemos tomar el control de lo que redactamos a través de una redacción organizada, es decir, con un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, lo que tenemos que recordar es que todo escrito, así sea un ensayo, una monografía, una tesis de grado, de pregrado, de posgrado, de doctorado, de lo que ustedes gusten, siempre va a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Así como un breve ensayo tiene estas tres partes, un informe de investigación académico, como es una tesis, totalmente lo tiene, ¿verdad? Bien, continuamos. Ya hemos dicho que es redactar académicamente o cómo se hace la redacción académica. Y lo importante, aquí vamos a recalcar, el inicio, el desarrollo y el final están acá. Los autores dicen que la escritura académica tiene tres momentos. El momento de la planificación, ya hemos mencionado algo, el momento de la redacción, cuando nos lanzamos y escribimos ya nuestro texto, y el momento de la revisión y corrección. Ya está nuestro borrador, hay que mejorarlo, hay que revisarlo, corregirlo, perfeccionar nuestro texto. Según Sánchez, acá está un poquito complicado, les va a parecer, pero no es así. Están los mismos tres pasos. La pre-redacción, que es la planificación, la producción del texto, que es la redacción misma, y la corrección textual en tres niveles, que es la corrección o revisión del texto. Los tres pasos, con más detalles, nada más. Dice, según Sánchez, la pre-redacción es explorar el problema, ¿verdad? De ver de qué vamos a hablar. Para esto tenemos que seleccionar, delimitar el tema. Quiero hablar de los juegos electrónicos. Ah, pero no voy a hablar de los juegos electrónicos desde su historia hasta la actualidad, ¿no? Se han desaparecido, si continúan, se han evolucionado. No, tengo que decir, me voy a marcar en los años 90, donde eran mucho más fuertes, porque ahora los juegos en línea están desplazando a los juegos electrónicos de alguna manera. Entonces, tenemos que saber delimitar nuestro tema. ¿De en dónde? ¿De qué tiempo a qué tiempo? No es hablar de un tema y no tener ni principio ni fin, ¿verdad? Hay que delimitar. Hay que establecer una intención comunicativa. ¿Para qué quiero hablar de los juegos electrónicos? Ah, seguramente quiero decir lo bueno y lo malo. O quiero prevenir, porque puede ocasionar problemas en los jóvenes, en los adultos o en los niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi intención comunicativa? Determinar el objetivo del texto. ¿Ya? Quiero publicarlo en un periódico, quiero hacer un estudio para mi diplomado, para mi maestría, para mi licenciatura. ¿Qué quiero? Y que mi estudio, mi texto ayude a otras personas a que cambien de opinión. Entonces, eso tengo que delimitar el objetivo. Definir el público. Va a ser dirigido a jóvenes, a niños, a adultos, a profesionales, a colegas maestros, ¿no? Identificar el género textual. Va a ser un ensayo, va a ser una monografía. La próxima semana vamos a definir, vamos a delimitar o diferenciar totalmente el ensayo de la monografía, de la tesis. Entonces tenemos que decir qué tipo de texto va a ser lo que voy a escribir.
En el caso de ustedes, estas primeras semanas van a escribir tipo ensayo, ¿no? Sus textos. Hay que buscar información correspondiente al tema que he elegido, generar ideas, lanzar las ideas, anotarlas como un esquema un tipo de esquema, mapa conceptual, a manera de planificar la escritura, ¿no? Esbozar el ideograma, es decir, hacer una especie de mapa conceptual, decir, aquí voy a hablar de esto, luego de esto, luego de esto. Y proponer una tabla de contenidos. Es como hacer un pequeño índice de lo que voy a hacer, ¿verdad? Y en la producción y la redacción del texto ya es, como ya tenemos todo planificado, ya tenemos un esquemita, ya plasmar las ideas a través de párrafos, ya armar los párrafos, ¿verdad? Hasta formar un borrador. Y finalmente va a venir la revisión ortotipográfica, que quiere decir simplemente la corrección en la computadora, y ortográfico, a veces la computadora no te corrige todo, a veces hay una autocorrección que en vez de arreglar tu escrito, si está programado te lo confunde, ¿no? Le pone una tilde donde no debería haber, o si está automatizado hay esos problemas. Entonces hay que revisar tanto de manera computarizada como también de manera manual, se puede decir, ¿no? Con las teclas, directamente poner o quitar tildes o alguna mayúscula, algo así. Entonces, estas son las 3 etapas de la redacción académica. En la planificación, ya hemos dicho, en ese esquemita que acabamos de ver, está la selección del tema, la intención comunicativa, el objetivo del texto, todo tiene que estar definido. Y a continuación, aquí vamos a hacer un breve ejemplo en vivo y en directo. Entonces acá, en este ejemplo, digamos que quiero hablar, a ver, tengo que elegir el tema. Voy a hablar de los juegos electrónicos. Incluso puede haber errores, todo aquello. Digamos que me olvidé que electrónicos lleva tilde, entonces no hay problema, porque es una planificación, es un boceto, una idea que estoy haciendo. Y el texto de la computadora ya lo corrige automáticamente muchas veces, entonces ya nos ahorra el trabajo de muchas maneras. Ya. De los juegos electrónicos, ¿qué quiero hablar? Quiero hablar lo positivo, un poco su importancia, digamos. Voy a hablar primero. Puedo colocar numeritos. Primero que voy a hablar es la importancia de los juegos electrónicos. Luego voy a hablar, en segundo lugar voy a hablar de lo malo, mejor lo bueno de los juegos electrónicos. Después voy a hablar de lo malo. Luego voy a dar unas últimas recomendaciones en cuarto lugar. Para el uso de juegos electrónicos y así. Entonces, de lo que quiero hablar, voy haciendo unas pautas, ¿no? Mi texto, mi pretexto. ¿Qué más voy a hablar? Con esto parece un esquema, un índice, ¿verdad? Es planificación del texto. Esto lo voy a volver luego cada punto en un paso. Entonces, ya estoy planificando. ¿Quiero utilizar el mapa conceptual? Lo hago. No hay ningún problema. Puedo hacer como mapa conceptual lo que a mí más me sirva, a mi estilo. Entonces, luego va a venir la producción del texto o redacción. Es poner o plasmar las ideas generadas por escrito, apoyándonos en las reglas gramaticales. Además, es un conector, considerando los elementos principales para una escritura académica. Entonces, ya tenemos lo planificado. Utilizo estos elementos como insumos. Ya. El título voy a dejar pendiente porque al final voy a bautizar mi obra. Entonces voy a empezar con la introducción directamente. Puedo decir, la humanidad desde tiempos muy antiguos ha buscado distraer la mente, ¿no? Y para no demorar, vamos a hacerlo así más. Ha buscado distraer la mente, alegrar los momentos libres de descanso, de ocio, que son necesarios para su vida. Entonces, dentro de estos están los deportes, los concursos, las apuestas, todo podemos mencionar, ¿no? El teatro,
cualquier otra actividad, ¿no? Las luchas. Y entre estos aparecieron en el siglo XX los juegos electrónicos. Entonces ya hemos hecho la presentación de nuestro tema. Ya estamos diciendo que vamos a hablar de los juegos electrónicos. ¿Ve? Ya hay una introducción. Aquí ya nos dice, la humanidad desde tiempos muy remotos ha buscado distraer o utilizar su tiempo libre a través de un juego, a través de la lectura y muchas otras formas de entretenerse. Ya en el siglo XX surgen de esta manera o de esta necesidad de distraer la mente de los seres humanos los juegos electrónicos. Ya está mi introducción, ya estoy diciendo de qué voy a hablar. Y puedo decir incluso acá que los juegos electrónicos que tuvieron mucha fuerza en los años 90. Listo. Entonces me voy ya al desarrollo de mi pequeño ensayo. Necesito utilizar conectores. Por un lado, he dicho que voy a hablar de lo bueno primero, ¿no ven? Mi esquemita. Entonces puedo decir, por un lado, aquí vamos a abreviar, los juegos electrónicos, como es borradorcito, los juegos electrónicos son altamente positivos porque desarrollan destrezas, habilidades, la imaginación, la creatividad, y ahí permiten que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos se diviertan sanamente en casa. Principalmente en estos tiempos como de la pandemia, pueden permitir que la persona no necesite salir de casa y distraer la mente gracias a estos juegos. Es un ejemplo que les estoy dando. Puedo decir todo lo bueno de los juegos electrónicos. Destrezas, habilidades, el poder imaginar otros mundos, otras realidades, ¿no? Entonces, todo lo bueno. Luego, hago punto aparte, otro párrafo y utilizo un conector también. Ya dije por un lado, entonces por otro lado, los conectores necesitan comitas. Los juegos electrónicos pueden ser, ya digamos que me equivoqué y así lo dejo, esta mayúscula, ¿no? Que no corresponde ahí porque está abreviado por el punto, automáticamente le pone la mayúscula, entonces luego voy a arreglar porque es un borrador. Entonces, los juegos electrónicos pueden ser altamente o totalmente negativos porque si una persona cae en la adicción puede confundir el mundo real con el mundo virtual que tiene en el juego, puede también adquirir actos violentos, puede practicar los personajes del juego hacen, o sea, todo lo malo puede decir, ¿no? Y si no hay control de los padres, ellos rebasan a los padres y hacen que los chicos puedan incluso llegar a robar, llegar a hacer cosas malas por continuar su juego, por el uso y abuso de estos juegos. Ya he hablado de lo malo, me he inventado, no se van a sentir nada raro, nada malo, solamente es una idea que estoy dando, ¿no? Y quiero terminar mi pequeño ensayo y utilizo finalmente o en conclusión. ¿Okay? Finalmente, estamos en condiciones para afirmar que los juegos electrónicos son buenos, son necesarios, son una parte que nacieron, un invento que nació del intelecto humano por una necesidad, distraerla, entretenerse, sin necesidad de peligros fuera de casa, por decir, ¿no? Pero, aquí hay otro conector, ¿no? Un tipo más podemos colocar, pero se debe tener cuidado con en no caer en la adicción, porque la adicción podría provocar que la persona confunda el mundo real con el mundo virtual, ¿verdad? Y se han dado casos de personas o niños que por tanta adicción se creían personajes de sus juegos o algo así, ¿no? Y sufrieron accidentes en el mundo. Entonces, por lo tanto, los juegos electrónicos son muy buenos, pero no a la adicción. Hay
hay que controlar su tiempo de uso para no entrar en el abuso. Listo. Punto final. Y después le vamos a poner nuestros nombres de autores. ¿Verdad? Bueno, eso en la revisión lo podemos hacer. Bien. Entonces ese es el desarrollo. Luego viene la corrección. Según Sánchez 2011, esta revisión se da en 3 niveles, ¿no? Corrección ortotipográfica, ya les decía, hay que utilizar los recursos de la computadora y corregir todo lo que tal vez la misma computadora ha hecho una hipercorrección. Esto se refiere que en vez de corregir, no nos cambió alguna palabra y la convirtió en o utilizó un error, cometió un error, ¿no? De gramática u ortografía. Y la corrección ortográfica es eso, ¿no? Algunos tildes que sobran o que faltan, que tal vez lo ha borrado la computadora porque está programado para borrar esa tilde en determinadas palabras, que alguna vez por accidente lo hemos hecho, toda esa revisión a mano o manual con la tecla. Luego, la revisión de la sintaxis, si las ideas están bien coordinadas, si no hemos hecho algún cambio innecesario de palabras en su orden. No puedo decir puerta la, por ejemplo, tiene que ser la puerta. Esos aspectos hay que tomar en cuenta, que eso no se nos escapen. Y los elementos textuales que tienen que ver con los conectores, ¿no? Entonces, este mismo texto, voy a pasarlo acá. Un instante. Ya estamos en esta, ¿no? Entonces, como ya es la corrección, tenemos que revisar, ya podemos ponerle título, ¿no? Ya he hablado de los juegos electrónicos, mis cuadernos, mis títulos. Los dos puntos seguidos, sus luces, sombras, o sus luces y peligros. Si no me gusta, lo vuelvo a lo que puedo corregir mi título. Si no me parece ahí los 2 puntos, puedo colocar para una cosa, ¿no? Los títulos, subtítulos no llevan punto. Y acá mi nombre, voy a corregir alguna cosa que sea incoherente. Y aquí pongo mis nombres, ya pedidos como autor. Y hago toda una revisión del texto y digo, no, aquí me falta un conector. Aquí voy a explicar mejor la idea y voy a poner, es decir, aquí hace falta esto. Aquí hace falta otro conector. Por consiguiente, estoy utilizando conectores, ¿verdad? Entonces, eso es redactar académicamente. Ir con los 3 pasos. Planificar lo que voy a escribir, lanzarme a escribir ya, la redacción propia y la corrección. Ya voy a ver si este título tiene que estar al centro, letra más grande, negritas, comillas, conectores, una H se me escapó, hay que justificar el texto, es decir, de margen a margen que esté, se ve mejor, o hay mucho espacio, entonces tengo que arreglar, aumentar palabras, quitar palabras. En eso consiste la redacción. 3 pasos fundamentales. Y los elementos importantes para toda redacción son la coherencia textual, la cohesión textual y los conectores textuales. Por lo tanto, la coherencia textual se refiere a eso, ¿no? La conexión lógica entre el texto. Si estoy hablando de los juegos electrónicos, no puedo lanzarme a hablar de, por decir, de los títeres, del teatro o del fútbol, ¿verdad? Entonces sería incoherente mi texto. No estoy saliendo. Puedo comparar, puedo decir, los juegos electrónicos no tienen la capacidad de desarrollar ciertas habilidades físicas o fisiológicas como el fútbol. Lo estoy relacionando. Pero si de buenas a primeras cambio de tema, soy incoherente. Estoy hablando de juegos electrónicos y me voy a poner a hablar de aparatos electrodomésticos o del fútbol, ya no hay coherencia, ¿verdad? La cohesión textual es eso también, ¿no? Relacionar las ideas. Permite que el texto sea comprensible. Cuando un texto ustedes lo comprenden fácilmente, dicen, ese texto tiene cohesión. Porque si los va a confundir, dice, aquí está hablando de una tal cosa, después está hablando de otra cosa, y no hay relación entre esas 2 cosas, entonces no hay cohesión textual.
¿ya? Es la concordancia del texto que permite conservar la unidad y también permite avanzar más temas en el mismo texto. No simplemente se encierra en un solo temita y nos limita, ¿verdad? Sino que nos permite avanzar, conocer, desarrollar otros temas más relacionados a la idea principal. Entonces, la coherencia, no salirse del tema, la cohesión, tiene que haber unidad en nuestro texto. Para que haya coherencia y para que haya cohesión en nuestra redacción, están los conectores textuales. No les voy a cansar y mostrarles los conectores tipo adición, son además también esto, más aún del mismo modo. Los de condicionalidad son sí, en caso de que o tanto que. No, eso ustedes lo van a ver en el texto académico. Este es un fragmentito que he quitado. Y lo que más me interesa es que a ustedes les haya quedado eso. ¿Dónde van los conectores? Los conectores son fundamentales para que haya coherencia y cohesión en nuestros textos. ¿Verdad? Aquí estoy marcando con rojito los conectores que utilizar para que se note que son fundamentales, ¿verdad? No siempre están al principio del párrafo, están al centro, casi al final de la oración, pero siempre conectando las ideas. En el párrafo introductorio también puede haber, no hay ninguna prohibición. Puede iniciar con conectores. Entonces, los conectores nos permiten coherencia, cohesión a nuestros textos. ¿Verdad? Entonces, ya para finalizar esta parte, voy a abrir un espacio, unos minutitos para las preguntas y respuestas que pueda darles yo y ojalá les sea útil. Ya para que la grabación no se interrumpa, vamos a detenerla.